buenas noches y bienvenidos una jornada más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Intraalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy viernes, para cerrar la semana, se encuentra con nosotros el secretario provincial del Partido Socialista, aquí en la provincia de Almería, José Luis Sánchez Teruel. José Luis, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Intraalmería Televisión. Un placer, como siempre. Es un placer para nosotros también que estés con nosotros, además, en un día en el que hemos conocido los presupuestos de la Junta de Andalucía que se han presentado. Pero antes de entrar en los presupuestos, tenemos que hablar de ello por la situación en la que nos encontramos, en la pandemia que estamos viviendo mundialmente, todos los países. Pero en la provincia de Almería, en Andalucía, se está viviendo de otra forma. Estamos viendo cómo esta segunda ola está haciendo estragos en esta situación. Hoy, por darte unos datos encima de la mesa, en Almería 257 casos, 24 hospitalizados, uno en UCI, otro más en UCI, 162 fallecidos que llevamos en la provincia de Almería, se han curado 142, pero en Andalucía 4.627 casos. Esto es un continuo chorreo día a día. Sí, efectivamente, en Almería, como acabas de decir, la situación es muy preocupante, no ahora, sino ya lo era en el mes de agosto, final de julio, agosto, septiembre, en donde tuvimos un pico hasta ahora desconocido, porque es verdad que la primera ola, la primera etapa, Almería la pasó muy bien, prácticamente con unos niveles de incidencia muy bajos, hubo fallecidos, pero no tantos como en otras partes del territorio. Sin embargo, a partir de finales del mes de julio observamos cómo de forma generalizada se disparaban los contagios, se disparaban los positivos, pero sobre todo se disparaban las hospitalizaciones y hubo momentos muy complicados en los hospitales, en la UCI, como ahora de nuevo, después de un descanso en las 2 últimas semanas de septiembre, ha vuelto a ocurrir, en donde estamos incluso superando la ola de agosto y principios de septiembre. Una situación que creo que nos debería de haber llevado a tomar medidas que no se tomaron, como reforzar el sistema sanitario, reforzar con más personal la atención primaria, con más rastreadores y también ya reforzar la atención hospitalaria, porque la tensión a la que se está sometiendo a los profesionales hay que reducirla, hay que intentar tener más personal, intentar controlar cuanto antes los contagios para que no terminen en hospitalizaciones que nos pueden colapsar los hospitales y la UCI. Y evidentemente en esta situación nadie entiende el disparate de haber cerrado el hospital de Cruz Roja. Contando con un recurso como era ese hospital, el cerrarlo y ahora estar hablando ante la falta de recursos de medicalizar un hotel en Almerimar o la residencia de tiempo libre en Agua Dulce, me parece que es realizar una mala gestión de esta pandemia, que necesita mucha responsabilidad por parte de los ciudadanos, pero también mucha responsabilidad y acierto por parte de los gestores que tienen que gestionar la sanidad en estos momentos. Sí, pero lo comentabas por la situación de que más bien es la ciudadanía la que tiene que concienciarse un poco de la situación que estamos viviendo, porque se están viendo imágenes, hemos visto imágenes de reuniones, de siglas, como que el virus ya se ha acabado. También lo decía el propio presidente del gobierno, hemos vencido al virus, pero es que el virus sigue estando aquí. Yo creo que aquí hay dos partes importantes de la tarea a realizar. Por un lado, la tarea individual que cada uno de nosotros tenemos que hacer y que fundamentalmente es tomar las medidas de distanciamiento social, de higiene, de protección que nos recomiendan las autoridades. Yo creo que es conveniente seguir las indicaciones de todas las autoridades con independencia del color político del gobierno, porque la pandemia está por encima de ideología, pero luego, en segundo lugar, es importante que esos gobiernos pues tomen las medidas que sean necesarias, que no les tiemble el pulso, que no ocurra como en Andalucía, que ya en el debate de la comunidad hace 15 días el presidente anunció que iba a tomar medidas, pero no termina nunca de tomar las medidas, y siempre que va a anunciar o anuncia alguna medida termina frenándose y no teniendo la determinación que se observa en otras partes del territorio, que saben que se toman las decisiones políticas para ponerle freno a los contagios, o posiblemente va a haber que tomar decisiones más drásticas cuando esto termine yéndose de las manos. Yo creo que hay que combinar la responsabilidad individual de cada uno, pero también la firmeza y la responsabilidad por parte de los gobernantes, y como le decía anteriormente, cerrar el hospital de la Cruz Roja en una pandemia, eso no se le ocurre
a nadie. Y que instituciones o personalidades tan relevantes como el propio alcalde de Almería, que no haya abierto la boca, que no haya dicho no me cerréis este hospital, que es fundamental para la ciudad. Desde Sanidad, el propio delegado de la Junta de Andalucía, el propio presidente, si se cierra porque tenemos el materno infantil y tenemos lo que ha dejado el materno infantil, que no había ningún problema, se ha cogido perfectamente, y más la situación en la que se encontraba el hospital de la Cruz Roja. Sí había un problema, no uno, sino muchísimos problemas como los que se están viendo, que ahora, ante la falta de camas o ante la necesidad de más camas, precisamente porque la pandemia está apretando, se tienen que ir a medicalizar un hotel en Almerimar o una residencia de tiempo libre. En el momento de que Almería pase, si es que llegamos en Agua Dulce, ¿no? Pero ya se ha pasado a ese nivel, ya se ha pasado a ese momento, y sobre todo lo dramático de la situación es que Almería, con el materno infantil, tenía la oportunidad de ganar en más profesionales para el sistema sanitario, y lo que han hecho ha sido poner en marcha un edificio, pero no contratar nuevo personal de manera permanente en las plantillas de Almería para esos servicios que se prestan en el materno infantil, sino que lo que han hecho ha sido trasladar lo que había en la Cruz Roja, cerramos la Cruz Roja, y el personal que no ponemos extra para el materno infantil no los traemos de ahí, con lo cual la Almería ha salido perdiendo de cara al futuro, pero sobre todo en este contexto de pandemia en donde el sistema sanitario está muy saturado, está estresado, y lo que necesita es contratar más recursos, y sobre todo aquellos recursos que ya están, utilizarlos, no cerrarlos, que es lo que se ha hecho con el hospital de Cruz Roja. ¿No estaría, te pregunto, José Luis, por la situación de... Ahora estamos en estado de alarma, estos 14 días, el próximo 9 de noviembre, el próximo lunes, finaliza los primeros 15 días. ¿El gobierno debería haber hecho algo más en la situación de preparar un estado de alarma para la situación que nos encontramos ahora, para que los propios gobiernos de la autonomía puedan así llevar a cabo confinamiento encima de la mesa? Porque se dijo en el mes de agosto que se había vencido, el mes de junio, se había vencido al virus. Y algo se podía haber hecho también por parte del gobierno central para intentar a las comunidades que también pudieran llevar a cabo sus medidas. Sí, el gobierno central, cuando terminó el estado de alarma, aprobó un marco jurídico que permitía a las comunidades autónomas cumplir con sus expectativas o con sus aspiraciones, porque conviene recordar que, por ejemplo, aquí en Andalucía, el gobierno andaluz se tiró todo el estado de alarma pidiendo el mando único, que no tuviese el gobierno de España el mando único, que lo querían ellos. Una vez que lo tienen y tienen un marco jurídico para tomar medidas, lo que le están diciendo al gobierno de España es que asuma el mando único. ¿En qué quedamos? ¿Quieres el mando único o no lo quieres? ¿O quieres el mando único solo para lo agradable, lo que crees que es fácil de hacer, y sin embargo para las decisiones difíciles no tienes el valor de tomarlas? Un gobernante se le debe medir sobre todo en los momentos complicados, porque para los fáciles sirve cualquiera. Y aquí en Andalucía se está demostrando que en los momentos difíciles no hay gobierno, porque uno dice una cosa, el otro dice la contraria, que hay que adelantarse, que no, que vamos a tomar medidas ya, pero pasan las semanas y vemos que Murcia, que es también un gobierno de derecha, u otras comunidades autónomas, están tomando medidas con el marco jurídico que el gobierno de España le dio a todas las comunidades autónomas, que permiten ir más allá y sobre todo intentar evitar la cadena de contagios y que se tensione el sistema hospitalario, que es realmente donde está el problema, el que podamos colapsar las camas que se tienen en una provincia, en el sistema andaluz o en cualquier comunidad autónoma, y sobre todo las unidades de UCI. Yo creo que el marco jurídico que se aprobó en junio permitía a la Junta de Andalucía haber actuado en el mes de agosto, cuando tuvimos unos picos muy similares a los de ahora, y no hicieron nada. Miraron para otro lado. Es más, se fueron a dar un mitin a Balanegra con Pablo Casado, que lo habían metido previamente en la Geoda de Pulpí, con el alcalde y otros concejales que también que al parecer estaban contagiados con COVID. Luego, desde Torrecárdenas tuvieron que mandarle un equipo a Pablo Casado al hotel donde estaba
Níjar para que le hicieran la prueba, a diferencia del resto de almerienses que tienen que esperar semanas para que le hagan la prueba, y no hicieron nada, y tenían la posibilidad, tenían el marco jurídico para actuar. Ahora también lo tienen, y lo que tienen que hacer es tomar medidas. Creo que el fin de semana, el próximo domingo, ya ha anunciado el presidente de la Junta de Andalucía que posiblemente tomen medidas más drásticas. Está claro que tienen posibilidades de tomarlas. Lo que tienen que hacer es tener claro qué es lo que quieren hacer y hacerlo, porque en la pandemia no podemos ir tarde, porque la tardanza supone más muertos o más ingresos hospitalarios o más situación de tensión sanitaria para las familias, que en la medida de lo posible tenemos que evitar, con decisiones de los gobiernos y, como lo decía anteriormente, con mucha responsabilidad individual de cada uno de nosotros. ¿Y la situación que nos encontramos en España, con el gobierno de España, llegó a tiempo a la pandemia? Yo creo que ningún gobierno, ninguno en el mundo, llegó a tiempo. Y la prueba está precisamente en que en todos los países, en todos los continentes, la situación ha sido similar a la que hemos vivido en España. La primera ola nos debía de haber servido, y nos debe de servir, pues para anticiparnos o para tratar de tomar medidas para no llegar a situaciones, sobre todo a nivel de colapso o de fallecidos que tuvimos anteriormente. Yo creo que se están tomando las medidas en esa dirección. A nadie le gusta el restringir la movilidad de las personas, a nadie le gusta el tener que tomar la decisión de cerrar determinados servicios o actividades que habitualmente tenemos en la sociedad, pero si es necesario hay que hacerlo, y cuanto antes lo hagamos, antes estaremos en condiciones de recuperar la nueva normalidad, la normalidad o una relación lo más parecida posible a la que teníamos anteriormente, que sabemos que va a ser difícil de alcanzar hasta que no tengamos la vacuna, comience a ser utilizada en los colectivos que se decida que inicialmente tienen que ser los primeros. Hasta que no llegue ese momento vamos a vivir momentos muy complicados, y conviene que todos pongamos de nuestra parte, pero sobre todo conviene que los gobiernos tengan acierto, firmeza y decisión y rapidez a la hora de actuar, porque mañana ya es tarde. No, sí está claro, pero ¿no es un poco contradictorio el escuchar que al principio de la pandemia no hacía falta las mascarillas, no hacía falta absolutamente nada, 1, 2, 3 casos vamos a tener, y no se sabe todavía el número de fallecidos que hay en toda España? Que se presente con eso el gobierno central y ahora pida queréis a las comunidades tener el mando único, ahí lo tenéis, y no se ha puesto un poco de perfil el gobierno de España, haber dicho, bueno, pues si está la situación tan mal, lo voy a coger yo de nuevo, que para eso soy el gobierno. Para nada, lo que el gobierno de España ha hecho es absolutamente homologable a lo que ha hecho cualquier gobierno de nuestro contexto, de Europa o de cualquier otro continente. Ha tomado las medidas en el mismo momento que ha advertido la situación o la complejidad o la dimensión del problema, y a partir de ahí yo creo que el gran valor de la actitud, del trabajo del gobierno de España ha sido tratar de hacerle entender al resto del país, y me refiero al resto de gobiernos autonómicos, que esta es una tarea de todos, que no puede ser que cuando yo tengo el gobierno de España, el mando único, usted se dedique a criticarme a mí, y cuando lo tiene usted, que yo le critique a usted. No, esta es una tarea de todos, que en el Consejo Interterritorial, donde se reúnen los responsables de sanidad de las distintas comunidades, los presidentes con el presidente, tienen que ser capaces de tomar acuerdos, que los toman, y luego de llevarlos a la práctica. No puede ser que en el Consejo Interterritorial se acuerde una cosa y luego, cuando vuelvo a mi comunidad autónoma a implementar esas medidas, pues bueno, las pongo a medio gas, a un cuarto, o me cuesta trabajo ponerlas en marcha. Yo creo que ahí se ha avanzado mucho, se ha avanzado en la cogobernanza, en la asunción por parte de todos de la responsabilidad que tenemos de tomar decisiones colectivas, comunes, que están por encima de las ideologías, en donde ahora tenemos que concienciar a la población, claro. Tenemos que ser ejemplo, cada uno de nosotros, en los comportamientos que tengamos, y nuestros gobiernos tienen que ir todos a una
y todos actuando con la mayor diligencia y rapidez posible, sabiendo que posiblemente habrá decisiones en las que erremos o en las que nos equivoquemos, porque estamos ante un enemigo desconocido que es muy difícil de atajar, pero tenemos que poner lo mejor de cada uno de nosotros y lo mejor de nuestros gobiernos y sobre todo la voluntad de diálogo y de consenso, porque por ese camino seguro que seremos capaces de frenar antes al virus que por el camino del enfrentamiento. ¿Son los presupuestos que ha presentado el Gobierno de España unos presupuestos que reconstruyen todo lo causado por la pandemia? Bueno, yo creo que son... España ha tenido mucha suerte de tener el gobierno que tiene, porque imagínese usted el anterior gobierno que había, el de Mariano Rajoy. ¿Usted cree que hubiese construido un escudo social como el que se puso en marcha en la primera etapa de la pandemia, en el estado de alarma? Seguro que no. Seguro que las medidas no hubiesen ido en la dirección de proteger a tantísima gente como ha resultado protegida. Y ahora, con los presupuestos del Estado, en este contexto que tenemos en este final de año, que entendemos que va a ser muy similar al que tengamos en gran parte del año que viene, lo que se hace es poner, por un lado, fondos, mecanismos para proteger a las personas, para proteger a aquellos que quedan en peor situación, pero a la misma vez siendo conscientes de que sin economía no se puede proteger a nadie, porque es fundamental que tengamos la economía para tener los ingresos que nos permitan hacer esas políticas que permiten proteger e igualar a uno con otro. Es fundamental pues que la economía funcione, es fundamental modernizar, darle mayor competitividad a la economía española, y los presupuestos caminan en esa dirección, en la dirección de fortalecer el sistema de servicios públicos nacional, la sanidad, los servicios sociales, la educación, pero a la misma vez inyectar muchísimo dinero para que la actividad económica sea capaz de producir todo lo que necesitamos para que tengamos unos niveles de empleo en este contexto aceptables, y sobre todo también para tener la protección social que se necesita en estos momentos, en un momento en donde además sin pandemia era fundamental el que la economía se adaptase a los nuevos retos del tiempo en el que estamos viviendo, ¿no? Una economía verde, el avanzar en la digitalización, y eso también es un tema que en los presupuestos del Gobierno de España se contemplan, y que por supuesto, si hablamos en clave de la provincia de Almería, pues son unos presupuestos históricos, que yo sé que otras fuerzas políticas los verán con cierto recelo, claro. Pero que los presupuestos generales del Estado aparezca Almería con las cifras que aparece, eso es histórico. Nunca antes Almería tuvo tanto dinero para su desarrollo. Sí. Y el hecho de que en el contexto nacional seamos la provincia que está a la cabeza en inversión por habitante, el gobierno de Pedro Sánchez va a invertir 910 euros por almeriense. ¿Para qué? Para que tengamos la infraestructura o los instrumentos que permitan mejorar o ayudar a la competitividad que ya tiene la provincia de Almería. Evidentemente, ahora lo que tenemos que conseguir es que se materialicen, y que se materialicen cuanto antes. Según el Partido Popular, en este caso la provincia de Almería, la subida de impuestos que ha puesto en esos presupuestos Pedro Sánchez van a suponer una estocada a la agricultura, al sector del transporte, del mármol y la familia almeriense, subida del diésel, al plástico, subida de impuestos. Somos el único país de Europa que sube los impuestos en estado de pandemia. Bueno, yo le tengo que decir que eso no es así, que existen en todos los países subidas de impuestos, porque en un momento en el que baja la recaudación, el dinero no puedes pintarlo, tiene que salir de algún sitio, y es normal, o por lo menos nosotros lo vemos así, que se nos pida o que se pida un mayor esfuerzo a aquellos ciudadanos que tienen una mejor situación. Y le pongo un ejemplo. Se sube el IRPF, pero ¿a quién se le sube el IRPF? Al que ingresa cada mes 21.000 euros. ¿Usted ingresa eso? ¿Verdad que no? No. Yo tampoco. Por tanto, no nos afecta. No, claro. ¿Vale? Pues seguro que los oyentes que nos pueden estar escuchando pueden hacer la misma reflexión.
¿qué oyentes ganan 21.000 euros cada mes? Pues bueno, el que los gane, muy bien, pues tendrá que pagar un poquito más. Yo creo que no le pasa nada. Creo que no le pasa nada. De la misma manera que con el tema de los impuestos, el impuesto al diésel. El impuesto al diésel... Pero gasolina echa todo el mundo. Sí, y pero... transportistas, empleados... Sube más el diésel por la subida del mercado, porque las compañías suban los precios, que por la subida de impuestos que establezca el Estado. Sube mucho más. Y me imagino que todos nos quejamos cuando está el diésel a 105 y ahora está a 122. Solo ha subido el mercado. Pues sube infinitamente mucho más que una subida del Estado que no le afecta al gasóleo profesional y bonificado. Por tanto, para el sector tan pujante que tenemos en la provincia de Almería, es una medida que no le va a afectar. Los refrescos. Eso lo bebe todo el mundo. Sí, eso lo bebe todo el mundo, azucarada. Los refrescos los bebe todo el mundo. Las cosas más... Y lo que se busca con este tipo de medidas también es orientar la dieta de cada uno de nosotros hacia una dieta más saludable, y sobre todo también lo que se busca es reducir el gasto sanitario que una mala alimentación a veces produce. El tabaquismo ha producido muchísimo dolor a las personas, pero también mucho gasto para el sistema sanitario. Cuando se toman medidas precisamente dirigidas a que la población no consuma, o si consume que le resulte más gravoso, va con esa finalidad de proteger su salud y también proteger al propio sistema sanitario para evitarle gastos. Si conseguimos que las personas tengan una alimentación más sana, más saludable, pues seguro que será mejor para ellos y también mejor para el bolsillo colectivo, que es el bolsillo que aparece en los presupuestos del Estado. 600 millones de euros de los presupuestos generales del Estado para infraestructuras ferroviarias. ¿Por qué habéis cambiado la fecha? Hace un par de meses, 3 meses, decíais que el AVE llegaría en el 2023 y ahora decís que ya no el 23, que es el 26. Bueno, el AVE tendrá que llegar cuando estén terminadas las obras. Eso es impepinable. Esa es la mayor certeza. Defendíais el 23. Nosotros lo que siempre hemos defendido y seguiremos defendiendo es que llegue cuanto antes. Evidentemente hay una serie de elementos en el camino que hay que tener en cuenta y que hay que ser consciente de ello. La provincia de Almería, uno de sus grandes retos tiene que ser que el tramo de la alta velocidad que pasa por Lorca esté hecho cuanto antes. Pero claro, ¿por qué no está hecho? Cuando venga aquí un dirigente del Partido Popular, pregúntele qué hicieron ellos con Lorca cuando estuvieron en el gobierno de España. Y yo se lo digo, no hicieron nada, porque había que mojarse, había que tomar decisiones. Y claro, si uno toma una decisión y no le gusta a la ciudadanía, pues tiene que asumir el coste de esa decisión que toma. El Partido Popular, para no molestar a nadie, lo que hizo fue no hacer nada. Y la realidad es que en Lorca tenemos un cuello, un tapón, que se están dando los pasos que van a permitir pronto el que los proyectos estén terminados, licitados, y ojalá pronto estén las obras, porque el tramo de Almería avanza de una forma absolutamente visible. Cualquier persona que circule de Almería por la autovía hacia Vera podrá ver a derecha e izquierda cómo hay unos movimientos de tierra, cómo hay una serie de obras de fábrica importantes, y la infraestructura en la provincia de Almería está desarrollándose a una velocidad alta. Sin embargo, en la provincia de Murcia tenemos que conseguir que cuanto antes el tapón que el Partido Popular no quiso quitar en Lorca, pues se quite. Y luego la culpa lo tienen los murcianos. No, o los que gobiernan en Murcia, o el que pone el dinero que viene. La culpa lo tiene. Porque si teníamos el 23 al 26, primero toca el 23 y ahora el 26. Fundamentalmente el no haber hecho en su momento el trabajo que había que hacer. En cualquier caso, ¿cuál es nuestro compromiso? Que esté cuanto antes. Preferimos el 23 al 26 y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano precisamente para que ambas fechas se acerquen lo más posible. La última. La Junta destina 155 millones de euros a Almería en los presupuestos de 2021 por parte de la Junta de Andalucía. Bueno, para nosotros es un jarro de agua fría el escuchar precisamente esa presentación de los presupuestos de la Junta de Andalucía para la provincia de Almería, porque en un contexto en donde todas las administraciones
han puesto más dinero en sus presupuestos. La Junta de Andalucía ha incorporado 1.500 millones de euros más aproximadamente en los presupuestos para el año 2021. En materia de inversiones, en Almería somos los últimos en incremento respecto al año anterior, solo 12 millones de euros. Nos colocan a la cola. Si nos hubiesen colocado en el nivel medio, no en el alto, en el nivel medio, eso hubiese supuesto para la provincia el dinero suficiente como para hacer un hospital. Fíjese la importancia de colocarnos a la cola o de colocarnos a la cabeza. Y eso es lo que ha pasado con el presupuesto de la Junta de Andalucía, en donde también nos ha sorprendido enormemente que en 2 años, con Carmen Crespo al frente de la Consejería de Agricultura, haya bajado un 25% la participación de la Consejería en las inversiones provincializadas. Ahora mismo son un 25% menos que al principio, con lo cual la agricultura reduce su aportación para jóvenes, para modernización de explotaciones, para obras en materia de agua. Y precisamente por eso le decía que es un auténtico jarro de agua fría, un mazazo, el que cuando se tienen más recursos, Almería tenga menos. Y podrían compararse con el Gobierno de España. El Gobierno de España va a invertir 910 euros por almeriense, el Gobierno de Juanma Moreno invierte 216 euros por almeriense, a la cola de las inversiones si nos comparamos con el resto de provincias de Andalucía. José Luis Sánchez Teruel, secretario provincial del Partido Socialista, ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros. Sabes que tienes las puertas abiertas de Almería. En cuanto tu agenda te lo permita, nuevamente por aquí. Muchas gracias, un placer estar con vosotros. Muchas gracias y buenas noches, José Luis. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos los más que los que desearles que pasen una feliz noche y un buen fin de semana.